Bienvenido a una reflexión sobre la entrevista tan divulgada que concedió el presidente Gustavo Petro a el periodista más leído en Colombia, Daniel Coronel. En todas las encuestas aparece como el que más leen las personas para informarse o escuchan. Luego, sé que estoy arriesgándome mucho frente a un periodista de tan altísimo nivel por todos reconocido. Primero, yo digo que hay que reconocer en este instante a quién se está enfrentando Gustavo Petro. A un presidente que desde el día que llegó en enero a su puesto, ha amenazado al mundo entero a anexarse Canadá, Groenlandia, retomar el canal de Panamá, poner aranceles a todo el que no le gusta, acusar a los alcaldes o gobernadores demócratas de su país que son comunistas y les está mandando el ejército, que los inmigrantes son unos invasores de su país, que los narcotraficantes son unos terroristas. Es decir, si hay alguien que se esté comportando de una manera grosera, completamente abusiva con el mundo entero, es Donald Trump. Y se le están enfrentando países como China, Corea, que en algún momento fue inferior a Colombia y hoy posiblemente en muy poquitas cosas los podamos comparar. Japón, son países que se han negado a obedecer las peticiones que él hace en cuanto a inversiones, por ejemplo. Rusia, los BRICS, los países como Brasil, China, Rusia, Sudáfrica y otros que están creando una moneda nueva. La lista es amplia. Recuerde usted cómo trató al presidente Zelensky de Ucrania en la primera reunión con el vicepresidente. Luego, no estamos hablando de una persona que se caracteriza por unos modales, una elegancia diplomática especial y que está tratando de crear una imagen de Estados Unidos en el mundo propia de una civilización. Bien. Segundo, pienso que Daniel Coronel, con toda razón y muy preocupado, como lo dijo tanto al comienzo de la entrevista como al final, muy preocupado, quiso utilizar este tiempo de la entrevista con Petro para aportar de pronto algunos argumentos a través de sus preguntas a calmar a Gustavo Petro, es decir, a un apaciguamiento, para que no se intensificara, no se escalara la tensión diplomática. ¿Está bien? Muy loable que él haya pensado eso y si eso era, pues lo entiendo. Ahora, si no lo era, pues estoy solamente reflexionando. En ese sentido,
pienso que por eso él comienza la entrevista diciendo que la crisis, le dice Coronel, se estima que se debe fundamentalmente a Gustavo Petro. Y entonces pretende decirle, y con las cifras, cuánto exporta Colombia a Estados Unidos y cuánto exporta Estados Unidos a Colombia, para argumentar que una guerra comercial con Estados Unidos se pierde de entrada. Por otra parte, él insistía en respuestas que ya todos conocemos, pero no sé por qué él quería simplificar la entrevista a darnos a que Gustavo Petro nos dijera cosas que ya sabemos, como por ejemplo, aquí tengo algunas anotaciones, que a otros presidentes como los de México, la de México, el de Brasil, el de Chile, les va mejor porque tienen un mejor estilo que el de él. Bueno, pues sí, cada presidente tiene su estilo y son países que tienen una estructura industrial mucho más sólida, más fuerte, más respetable, pero aún así le explicó Gustavo Petro que son países a los cuales ha amenazado como a todo el mundo. Él quería que le dijera nuevamente lo que todos sabemos, que Maduro se robó las elecciones este año o el año pasado, que las obras de Ecopetrol pues era la billetera, como él dijo, con la cual se hacen muchas obras sociales. ¿Cuántas de esas hay que pensar que han disminuido la pobreza en Colombia? No lo sé. Y cuando no le respondía lo que él esperaba que le dijera en esa simplificación, insisto, que eran ya respuestas que conocemos, insistía. Bien. De pronto voy a tener que hacer otra reflexión sobre la entrevista porque la volví a escuchar y tomé varias notas sobre la entrevista. El presidente Gustavo Petro efectivamente es extenso en sus respuestas, porque nos está informando a los colombianos asuntos que él ha descubierto de lo que ha sucedido en el pasado. Además nos cuenta la historia de Colombia desde la perspectiva de una persona que ha luchado precisamente por transformar esa historia de Colombia que nos llevó y nos ha llevado a un país tan injusto, tan desigual. Entonces en sus respuestas aprovecha para comentarnos lo que está descubriendo, lo que ha conocido a lo largo de toda su vida. Quienes lo hemos escuchado en los consejos de ministros, a veces habla incluso con más extensión. El presidente habla, como les menciono, de algunos temas, he tratado de resumirlos. ¿Qué líder en el mundo hoy no tiene verdadera preocupación por lo que ha sucedido en Gaza y que sigue pasando y que el presidente Donald Trump quiera convertir a Gaza en un balneario, en un sitio turístico, construir hoteles sobre la sangre de los palestinos? ¿Cómo no mencionar ese punto siempre? Cuando le menciona Daniel Coronel las cifras de exportaciones, Gustavo Petro le menciona que claro, que algunas de esas exportaciones son de petróleo y que están sin aranceles y siempre lo estarán porque en Estados Unidos consumen mucho petróleo. Luego les interesa no ponerle petróleo, aranceles. Importantísimo punto, que él se extiende sobre ese, porque él no ve solamente la gasolina como un producto que eventualmente pueda dañar el medio ambiente. No, él tiene una convicción profunda sobre el daño que causa a la vida los fósiles, los combustibles fósiles, petróleo, carbón.
Entonces se extiende ahí. Importante, todos deberíamos cada día recordar nuestro aporte que podemos hacer para proteger las condiciones naturales de la vida en este planeta. Hace una mención muy positiva Daniel Coronel de la diplomacia de Brasil, que es muy profesional, y le dice a él, a Petro, que aquí son personas no muy capacitadas y de cierta manera da a entender que no son educadas. Pues Gustavo Petro también extensamente responde, voy a continuar si me permite, ya pasamos los 10 minutos, responde Gustavo Petro destacando que las personas de este país, los indígenas, los nativos, no eran ignorantes de la vida, son personas que entienden el valor de la vida y que debe haber una diplomacia en el mundo. No todos los diplomáticos tienen que formarse en las grandes universidades de París, Londres o Nueva York. Él lo explica ampliamente porque cree en el conocimiento, en la sabiduría de nuestros pueblos ignorantes en Occidente, pero muy cultos en su propio conocimiento. Es importante que lo captemos, que lo entendamos de esa manera, pienso yo. Y dice, además, ¿qué me separa de Trump? La ciencia y la crisis climática. Es evidente, creo que cualquiera que escucha a Trump hablar, y eso no es un pecado, eso no es un crimen, no ser estudioso de la ciencia, ¿no? Pues está bien, pero que no lo es, pues no lo es. Y que no cree en el cambio climático, pues no lo es, no cree porque lo ha dicho muchas veces, que ese es un cuento de los chinos. Con respecto a la migración de Venezuela, tema al cual llegaron conversando por lo del petróleo, dice él, en riguroso orden lo explica. Vuelvo, insisto, da respuestas extensas. Comienza con el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, igual que sucedió con Cuba. El bloqueo que lleva desde los años 60 es el que ha presionado la migración, pero si es que eso lo reconoce cualquier persona que se interese mínimamente por leer sobre un problema más allá de lo que diga un noticiero, que los noticieros no educan, simplemente informan y pueden llenar la cabeza de paradigmas o de prejuicios. Luego, obviamente, dice la mala política de Chávez, asociar su país únicamente al petróleo, y le echa la culpa a Maduro también, por supuesto. Evidentemente le molesta muchísimo que la Nobel de Paz, María Corina Machado, yo no lo he escuchado, pero diga que invitó a invadir a su país, como Gustavo Petro lo dice. Yo que he luchado por este país tantos años, desde los 15 años, jamás se me ha cruzado por la cabeza de pedir a otro país que invada Colombia para sacar a los narcotraficantes o a los corruptos. Habla de la frontera, 14 millones de colombo-venezolanos viven, luego hay que protegerlos de las mafias que están ahí asesinándolos. Y habla de su legado, ese análisis que él hace de la codicia frente a la vida, de la codicia frente a la protección de los derechos de los seres humanos, cómo la codicia y el poder enferman. Y usa la palabra ser inolvidable, volverme inolvidable, pues es su legado, pero ahí se entusiasmó Daniel Coronel, que estaba preocupado por tratar de llevarlo a una conversación en la cual él se preocupara por los empleos que se producen por el petróleo o por las exportaciones, y entonces se entusiasmó Daniel Coronel y ahí él se quedó con la idea de que está más preocupado por su imagen personal, por su imagen global, mundial,
Gustavo Petro lo menciona varias veces. Muchas personas en el mundo, y dice, está en China, en muchos países, deben estar preocupados por la vida, por lo importante que es el cambio climático. Él lo sabe. Mencionó las cruces de Boyacá que quiere otorgar a las personas que quieren defender los derechos humanos, el medio ambiente, y que no le en Cancillería o donde las tengan que elaborar la cruz de Boyacá no se la quieren dar porque le llenan de excusas, porque allá hay personas que están acostumbradas a darle la cruz de Boyacá solamente a las élites o a la clase dirigente de Colombia. Le muestra un mapa de la ONU en la que reflejan ahí las zonas que ya están abandonadas de plantas de coca, y le muestra cómo la productividad se la atribuyeron de las zonas más rojas que están en el mapa, se la atribuyen a todas, como si las que están abandonadas también estuvieran produciendo. Es decir, no es fácil escuchar la entrevista, la tuve que escuchar 2 veces. Hay que estar de alguna manera habituado a esas respuestas extensas en las cuales transita por la historia y por sus análisis de la historia, que la historia es para eso. En el colegio sí era para aprenderse unas fechas y ponerlas en el examen, pero ya cuando exploramos la historia para entender un tema, pues lo que tenemos que hacer es leerla y conectar ciertos asuntos cuando no cuadran con la realidad o con lo que está pasando en los países. En esencia, una entrevista que vale la pena si uno está interesado realmente en conocer un poco más los ideales de Gustavo Petro. Obviamente quienes le tienen fastidio y odio y quieren prácticamente verlo lejos de este mundo incluso, pues ofende, claro, ofende. Y por ahí he leído que algunos dicen que las respuestas son la comprobación de que está loco. Entonces veo que hay personas que no son psicólogos ni psicólogas, pero ejercen. Entonces vale la pena escucharla porque simplemente es la oportunidad de entender un poco más lo que sucede en Colombia en relación con un mundo que del cual quiere apoderarse Donald Trump. Hasta la próxima.